Ahora bien, mencionaba que es un indicador bastante sucio porque obviamente no representa la realidad de un estado, una economía o la distribución de la riqueza. ¿Por qué se dice esto? Pues por una muy sencilla razón. Básicamente, si ustedes se ponen a pensar, en ningún lugar se distribuyen los recursos de manera perfectamente equitativa, en ningún lugar. Hace mucho tiempo se hizo un estudio, hace bastante tiempo, hace como 12, 13 años, un estudio del PIB per cápita en muchos lugares del globo terráqueo. Y llegaron a una conclusión muy chistosa. Por ejemplo, en Holanda, si no estoy mal, o en Suecia, no recuerdo bien, hay un subsidio para las vacas, las vaquitas. Y bueno, técnicamente con ese subsidio, cada vaca en ese momento equivalía, bueno, a dar un parámetro, eh, a $4.000. Es decir, que el PIB per vaca, per cow, allá básicamente era de $4.000. En ese momento, un parámetro no es exacto, en Colombia el PIB per cápita era de $1.200. Es decir, que técnicamente una vaca valía más que una persona colombiana. ¿Mm? Algo para reflexionar. Eso básicamente es el PIB per cápita, un indicador que, si bien es sucio porque no representa una realidad, sí es interesante cuando se comparan entre estados. Decimos, bueno, ¿cuál es el PIB per cápita allá? No, aquí, así sea teórico, aquí es de $5.000. Ah, bueno, listo. ¿Y aquí en Colombia cuánto es? 1.200. A pesar de que no sean ciertos ni el uno ni el otro, porque obviamente depende de muchos factores, es un parámetro. Y es un parámetro que nos explica la diferencia que podemos llegar a tener, ¿no? Ojo, esto obviamente es en términos rasos, bastante rasos, porque aquí no estamos teniendo en cuenta muchísimas variables, ¿no? Cuánto es el costo de vida, en fin, muchísimas cosas que lamentablemente muchas personas a veces no lo entienden de primerazo. Por ejemplo, el dólar americano, ¿cuánto es el mínimo? Bueno, depende del estado, eso es como $15 por hora o menos. Pues es relativo, ellos ganan más si lo convirtieran en pesos, pero es que ellos gastan en dólares, entonces hay un cambio ahí bastante curioso. Bueno, por último, ¿qué es un crédito sindicado? Bueno, casi último. ¿Qué es un crédito sindicado para terminar esta presentación y pasar a los otros temas? Un crédito sindicado es básicamente un tipo de apalancamiento que se utiliza por parte de los establecimientos financieros bancarios. Básicamente es un préstamo o unos recursos que se adquieren al unificar varios establecimientos bancarios para conseguir o para consolidar unos recursos importantes, una suma de dinero importante. Un ejemplo, vamos a un banco, cualquiera de nosotros, y va al banco y dice, bueno, señor banco, necesito 10.000 millones de pesos en efectivo ya. ¿Por qué? Porque sí. La verdad es que quiero hacer una torrecita de fajos de billetes en mi casa. Listo. ¿Qué pasa? Obviamente, pues, pasando por encima del análisis de crédito y todas las cosas, a mí ya me aprobaron ese dinero. ¿Qué sucede? Pues básicamente el banco en ninguna de sus sedes, en ningún banco de ninguna sede en Colombia van a tener 10.000 millones de pesos en efectivo. Con toda seguridad. ¿Qué pasa entonces? Muy simple. Lo que hacen es, listo, perfecto. No, ni más faltaba. Claro que sí. Venga, ¿quiere sentarse? Le traigo un tinto, un whisky, algo de comer, lo que necesite, pídamelo. Así pasaría en la vida real. ¿Por qué? Porque 10.000 millones de pesos a cualquier tasa de interés, así sea el 2.2, es una plata larguísima, larguísima, lo que sea, es muchísimos recursos. Pero como el banco no tiene a su disposición estos recursos, ¿qué hace? Lo que hace es que llama a otros bancos. Por ejemplo, si es el Banco Bogotá, en el que estamos pidiendo la plata, llama a Bancolombia y dice, bueno, viejo, venga, necesito plata en efectivo para allá. ¿Qué le dice Bancolombia? Listo, yo le tengo 3.000 millones. Supongamos que Banco Bogotá tiene otros 3.000. Listo, hágale, me sirven, mándelos en un carro de valores ya. Listo. ¿Cómo cuadramos? ¿Se acuerda que usted me dio una plata? Pues cuadremos caja, listo, de una. Vale. Luego llama a otro banco, al BBVA. Viejo, necesito plata ya. Mándemelo. Listo. ¿Cuánto tiene? Tengo 2.000 millones. Me sirven. Mándelos. Listo. ¿Y cómo cuadramos? BBVA le dice a Banco Bogotá, le cobro el 1%. Hágale, de una. ¿Por qué? Porque ellos están ganando más con la plata que me están prestando a mí. Así que sigue siendo negocio. Listo. Y por último, llegan y llaman a Scotiabank, por ejemplo. Scotiabank, venga, necesito plata. ¿Cuánto tiene? 2.000. Listo, mándelo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hagamos una cosa, señores Banco Bogotá.
a mí me serviría mucho tener esa sede que ustedes tienen en el centro comercial Titan Plaza. Deme su sede, quite su banco y ponga el mío y ya, ahí cuadramos. Listo, hágale. Entonces, básicamente un crédito sindicado es eso, es la unión o la participación de bancos de varios establecimientos financieros bancarios para reunir unos recursos financieros que se requieren. ¿Por qué se hace esto? Por el tamaño, por la cantidad de los recursos que se requieren. Básicamente por eso ocurre un crédito sindicado. Y ya por último, básicamente para terminar esta pequeña presentación y continuar con los otros temas, hablemos un poco de proteccionismo y soberanía. Ya empezamos a hablar un poquitico del tema con los aranceles. ¿Qué viene siendo la soberanía? La soberanía es un concepto bastante subjetivo, diría yo. Soberanía se entiende como la administración del poder que nosotros hemos delegado en un tercero y que nosotros precisamente le damos esa potestad al tercero. Es decir, decidimos que el gobierno nacional, la fuerza pública tome ciertas decisiones, le hemos dado esa atribución y ellos son soberanos en el territorio para tomar todo tipo de decisiones. Esto técnicamente viene siendo la soberanía, esa administración del poder que se le ha delegado por parte de la sociedad, por ejemplo. El proteccionismo busca muchas cosas. Una de las formas de tener el proteccionismo es a través de los subsidios, por ejemplo, a través de los aranceles, por ejemplo. Hay muchas formas de generar un proteccionismo en la economía. Lamentablemente, para nuestra asignatura, cada vez que hablamos de proteccionismo y de muchas de las políticas o directrices que suelen utilizar para implementar un proteccionismo, van en contravía de una sostenibilidad financiera. Es decir, cada vez que uno escucha, vamos a colocar un subsidio, vamos a hacer esto, inmediatamente desde el punto de vista de finanzas públicas empezamos a llorar. Empezamos a decir, uy, espere un momentico, ¿cómo así? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Durante cuánto tiempo? Pero si yo hago esto, dejo de hacer lo otro. Así de simple. Yo no tengo recursos ilimitados. Entonces esto no es así como así. Y empieza a verse toda esta situación. El proteccionismo, con el paso de las sesiones, nos daremos cuenta de cómo en algunas ocasiones puede ser bueno, puede fomentar algunas cosas, en algunas ocasiones puede ir en contravía de la sostenibilidad financiera. En finanzas públicas les he dicho en un par de ocasiones que vamos a tener que quitarnos un poquitico el corazón. Es casi imposible, lo digo yo personalmente, pero en muchas ocasiones toca, porque hay que ser racional con los recursos. Hay que saber que los recursos no están ahí en el aire. Hay que saber que si necesito más plática voy a tener que clavar a todo el mundo, básicamente, o genero un impuesto o algo se me va a ocurrir, pero la plata no llega así de la nada. Entonces básicamente vamos a encontrar muchos temas en este sentido. Vamos a combinar ahora un poco más de otros temitas macro-micro que van afectando al tema financiero y básicamente vamos cerrando los temas para ir continuando con nuestro plan de trabajo.